Hace algunos días estaba mirando en redes, en diferentes medios de comunicación, noticias en la cual pues miré unos puntos en común y este es sobre el extremismo. ¿Qué se dice, people? ¿Todo bien? Hoy hablaremos, o bueno, divagaremos sobre el extremismo, que es un tema muy denso. Pues que me puse a mirar unas noticias en el cual, pues primero que todo, lo del jugador, bueno, era un deportista en Irán, en el cual pues lo ejecutaron porque participó activamente en las protestas, pues a favor pues de las mujeres, bueno, de los derechos básicamente. En estos países hay ciertos derechos para las mujeres, ciertos derechos para los manes, pues porque están en un estado extremista islámico, ¿no? Entonces, si está en contra de sus normas, pues lo mata. Y, y no, pues sí, ese es el tema, ¿no? El extremismo. También estaba mirando sobre nuestra gran senadora Cabal, que porquería, qué pena. Ella estaba hablando sobre que la izquierda tiene un plan de globalización orquestada por George Soros. Y yo esa teoría se la he escuchado a gente pues de grupos de supremacía blanca de Estados Unidos como Canal, pues no es que se la haya escuchado, sino pues uno que pues indaga por internet. Que es de esa misma gente que trae el Capitolio y apoya a Trump y toda esa vaina. Y pues cualquiera que haya indagado sobre el tema se sabe que en sí pues lo del Trump como que está como que influyó en sí en muchos de sus seguidores que son muy conspiranoicos. Entonces esa conspiración son teorías sociales que llevan a gente al extremismo y a la violencia, como por ejemplo aquel que mata a tiros a latinos porque se van a apoderar del país, que es también una teoría de esas de George Soros, que en Europa que los migrantes se van a apoderar de Europa y van a islamizar toda Europa y todo el mundo, eh, pues porque muchos de los migrantes vienen de Medio Oriente, ¿no? Entonces van a islamizar el mundo y se va a acabar como la cultura europea. Entonces ahí entramos también con racismo. Es que esa teoría tiene de todo, tiene homofobia, tiene racismo, tiene clasismo. Eh, una de las características es que son muy católicos, ¿no? Cristianos católicos. Como hay entre ese grupito, ¿no? Es re raro. Entonces esos ejemplos como de, yo dije, uy, eso es puro radicalismo, parce. Entonces me puse a averiguar sobre radicalismo. Y pues porque yo pensaba que el radicalismo era sinónimo de extremismo y pues no. Pues el radicalismo sí es alguien que lleva pues como sus costumbres pues como le dice el nombre, a lo radical. Pero no hay en sí violencia. Ya cuando se pasa a ser extremista es cuando llevan ese radicalismo a imponerlo con violencia, ¿no? Entonces ya tienen agenda política y toda esa vaina. Pues como lo podemos ver pues en Irán y pues en muchos de sus países. Entonces yo dije, uy, parce, el radicalismo en ese lado del mundo pues está duro, ¿no? Pero pues, o sea, Colombia. Pero pues, o sea, como toda la vida uno lo ha vivido como con noticias del conflicto armado y toda esa vaina. Cuando me puse a averiguar sobre casos de extremismo, ¿no? Que en España que los extremistas anarquistas como los de ETA en el País Vasco, allá en España, que hicieron atentados terroristas, pues llevaron su ideología de anarquismo pues a lo extremo, en el cual pues viendo y leyendo sobre anarquismo el anarquismo no tiene nada que ver con violencia, pero pues el extremismo sí, no importa de la religión y del idealismo que sea, como podemos ver en muchos casos la religión católica, que sus creyentes por implantar su opinión, su ideal de vida, que
que es de acuerdo a la moral de la religión católica, son violentos con las personas LGBTI, muchos son racistas. Están otros casos como, digamos, Colombia, el ELN, las FARC, los paramilitares, como que ¿qué? Eso es extremismo político. Unos son comunistas, otros son de derecha, de capitalismo, de esa vaina. Entonces pues se matan por imponer sus ideales de vida y sus ideales de cómo debe ser un gobierno, ¿no? Es bien sabido en Colombia que la religión católica apoyó bueno, no la religión católica, no, sino pues muchos curas de la religión católica, bla, bla, bla. Hablando solo de específicamente de Colombia, ¿no? Apoyan grupos pues paramilitares. ¿Por qué? Pues porque la religión y la religión y la política se parecen demasiado. Con todos ellos quieren controlar a las personas, básicamente. Pero llevan todo al extremismo, no lo hacen por el bien, sino porque sus ideas los quieren implantar y ya, y eso es así y ya. Les salga bien o mal, eso es así y ya. Pero pues normalmente, como pueden ver, les sale mal. Entonces, bueno, también me puse a investigar. Es que es mucho tema, muy largo y qué chimba, güey. Me puse a averiguar sobre estudios psicológicos en gente extremista. Y entonces, una de las características de las personas extremistas es que son emotivas e impulsivas. Por eso es que reaccionan violentamente. Estas personas también tienen la característica de tener una capacidad de trabajo de memoria pues bastante pobre. También son, o sea, como que siguen dogmas, como que son propensos a caer, o sea, la gente extremista, bueno, la gente que es propensa a caer en el extremismo es persona que prefieren como ideologías, pues dogmas. En esos dogmas están pues religiones, toda esa vaina, sectas, New Age, en el cual les simplifica el mundo, les quita variables de la realidad, porque pues sabemos que la realidad es bastante diferente. Entonces a esta gente como que le quitan esas cargas de realidad y como que sí, como que le moldean una vida más sencilla. Y pues a raíz de su baja capacidad de trabajo mental, pues les queda como al pelo estas teorías, ¿verdad? Entonces como que las entienden, o sea, no tienen que pensar suficiente para entenderlas, sino como que a las primeras las entienden y eso es. Tienden a rechazar el cambio, entonces por ello se guían más como que en lo perseverar lo que ya está. Y si alguien viene a cambiar esto, se perturban. Por eso muchas personas como que son como tan toscas con el cambio. Entonces cualquier cambio siempre va a estar mal, lo que ya está siempre va a ser mejor. Entonces esto crea como un extremismo. Ya sabemos que son emotivas, son impulsivas, entonces crean violencia. Y o sea, es que lo realmente preocupante no es que hayan algunas personas así. Lo realmente preocupante es que la sociedad está llena de personas así. Porque esto puede crear un gran problema. Porque como no aceptan nuevas ideas, entonces implantan las suyas. Estas personas, o sea, una de las características, por no decir solo la característica, es que hallaron que algunas personas que tienen cierto rechazo social, mayoritariamente hombres maduros, tienden a ser como o sea, tienden a caer en más pensamientos extremistas que una persona pues normal. Entonces por eso muchas veces si quieren un cambio es muy difícil, que entonces son cosas muy que dos personas, es que es muy difícil hablar de esos temas, porque o sea, el extremismo tiene que ver con todo, digamos, dos personas que se quieren, que se aman, que se quieren casar, pero son del mismo sexo. Entonces como si su religión dice que no y ya, y lo establecen en la ley, ¿no? Porque digamos, personas que no son, digamos, de la religión católica o piensan otra
religión, bueno, o siguen alguna otra creencia, religión, lo que sea, en la cual pues no vea mal este tipo de actos, pues, o sea, porque los tienen que prohibir solo porque cuyos gobernantes pasados implantaron sus ideologías religiosas en personas que pues que no siguen su religión, ¿no? en el estado. Porque pues ya hoy en día estamos en el 2023, sabemos que no solo se maneja una religión en un país, sino las personas son varias, ¿no? Por lo menos en este lado del continente, ¿no? Porque pues si ya vemos al otro lado, pues ya nos encontramos que con Irán, que con Afganistán, que con ese tipo de países que implantan su ley, ¿no? Como su religión, digamos, está la pequeña problemática de Rusia, en el cual pues es como un catolicismo ortodoxo, en el cual tampoco ven bien visto pues a la comunidad LGBTI, digamos, también los derechos de los, o sea, ¿por qué los animales no pueden tener derechos si son seres vivos, no? Entonces, digamos, aquí en Colombia está como su polémica de por qué no dejar el toreo si es un deporte para divertirse, y otros hablan que es un deporte en el cual pues un ser vivo, un toro, está siendo pues asesinado, está siendo humillado básicamente. Y pues están esas dos orillas, ¿no? Entonces algunos van en blanco, otros van en negro, y ahí se crea el extremismo, ¿no? Entonces, una de las características principales para como darse cuenta que está hablando usted con una persona extremista es que ya solo lo ve en blanco y negro, ya no ve nunca los matices que están entre esos dos polos, que ahí es donde está la realidad, parce. La realidad no es solo blanco y negro, siempre está lleno de matices y es compleja. No, o sea, es compleja, la realidad es compleja y no la podemos entender. Entonces por eso en la sociedad hay mucho, está lleno de ideologías. Religiones hay varias. Algunas las siguen porque básicamente simplifica su ser. Hay otros que siguen otras religiones que de pronto pueden ser más complejas. Hay otros que siguen ideas filosóficas. Hay otros que siguen las vibras, que es otra teoría. Hay otros que no siguen nada, y pues solo se dejan llevar como por lo que se va descubriendo el ser humano. Y pues siento que nunca vamos a saber qué es en sí la realidad, pues porque somos seres humanos, weón. O de pronto algún día muy lejano, por el momento, no, alguien de pronto va a dar con la clave de qué vergas somos, de qué vergas es la vida. Pero por el momento no hay que implantar lo que los demás piensan, ¿no? Creo que es rica la vida, llena de teorías, pero no implantadas, sino como suposiciones, como un puntos de vista en los cuales podemos recurrir en ciertas ocasiones, ¿verdad? Y si usted va a creer en algo, sígalo como a usted le parezca, pero no, o sea, no implante sus ideologías a otras personas, porque hay algunas que están de acuerdo con usted, hay otras personas que no están de acuerdo con usted. Si alguien habla de derechos fundamentales, no es que sea de izquierda, es que estamos en una sociedad, creamos una sociedad, y la sociedad está basada en ciertos pilares para la comodidad y nuestra calidad de vida. Eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, si habla de derechos, weón, es porque ya los establecimos como sociedad y lo estamos reclamando, más no es algo que se le nace de los testículos, weón. Solo porque hay algunas personas que se incomodan por dar más derecho a algunas otras, weón. Y no es que se incomoden drásticamente, sino pues solo les incomoda sus ideales, weón. No, parece, no debe ser así. Sí, porque la historia está llena de... La historia está llena de extremismos, parce. Si nos podemos... si nomás nos ponemos a mirar
todas esas guerras, que los nazis que tenían sus teorías de la raza superior, que en el oscurantismo pues primaba la religión católica, que pues lo que ellos dijeran era así, que si nos vamos que para Estados Unidos pues el racismo pues prima, pues por lo menos hablemos de los grupos como lo que son Ku Klux Klan, los de supremacía blanca como Canon, que si nos vamos para sectas New Age, parce, es que sectas New Age muchas cambian el nombre, bueno, pero entonces pongámosles eso, sectas New Age, que digamos hay un youtuber en el cual ha entrado como, es un man muy áspero, se ha como infiltrado en varias y pues deja ver pues muchas realidades, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que el extremismo es algo que se debe llevar con mucho cuidado, porque es que muchas personas utilizan la pobreza mental de estas personas tendientes al extremismo para aprovecharse de ellas, mayoritariamente en temas sexuales, ¿sí o qué? Muchas veces también los estafan, digamos, en Colombia hubo un pastor, eso es otro, weón. Entonces es que el tema es muy largo, weón. ¿Cómo puede ser que asesinos, violadores, weón, que hicieron de las suyas y no, ahora soy pastor, no, ahora dicto la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque Dios ya me perdonó. O sea, siento que la religión se debe manejar personalmente, sea cual sea, pero las reglas de la sociedad, tal como las hemos logrado construir y plantear mediante tantos años de historias, se deben cumplir, y uno de ellos es hacer cumplir derechos fundamentales, como por lo menos de la vida. ¿Cómo es posible que a lo bien algunos manes, digamos, por ejemplo, los Zetas que de México, que había una entrevista de un piro que no, que él es pastor y entonces que se la pasa predicando, y entonces tantos muertos, tantas víctimas, que entonces porque alguien, no sé, porque se le salió de los cojones decir que Dios, ya solo por decir que estaba arrepentido, que no se sabe si en serio estaba arrepentido, así como algunos criminales en Colombia que están en la cárcel, que dicen predicar la palabra de Dios y estar arrepentidos por tantas violaciones que cometieron a menores de edad. Ya está arrepentido y Dios los perdonó. Y pues gente extremista, marica, les cree, weón. Ay no, Dios ya los perdonó, weón. Parece que el extremismo y los ideales van de la mano con gente imbécil, parce. A lo bien. Y como digo, la gente más violenta es la gente más estúpida. Entonces ahí podemos ver. Básicamente, llévele la contraria. Si usted es de Colombia, sabe que los domingos muchas veces los testigos de Jehová, que es otro grupo extremista, van a las casas a golpear, a predicar su palabra. Llévele la contraria en una palabra y verá cómo es que se ofenden, parce. Hagan ese ejercicio. Se ofenden y usted es el pecador y lo condenan a uno al infierno, cuando pues en sí, en su religión, el único que puede condenar es Dios, ¿no? Entonces lo condenan a uno al infierno porque se alteran, güey. Y pues como lo dicen los artículos de los estudios psicológicos, es gente con pobreza mental, gente también con rechazo social, gente traumada, parce. Gente que no sabe qué hacer con su vida, gente que no controla que no es que nadie la controla en sí, gente que no soporta su realidad, que no acepta sus errores, que tiene que ver algo es extra. O sea, no soportan su ser y tienen que buscar a alguien que los guíe, güey. Una religión que les diga: no es tu culpa, es porque Dios lo quiso así. Sigan la religión, sigan las ideologías, sigan lo que ustedes quieran,
con tal de que no le hagan daño a un tercero, no lo impongan. Parce, acepten que el mundo no es blanco ni es negro. Todo está entre sus matices. O no todo, porque también estaríamos llegando al extremismo. Creo que el ser humano nunca va a llegar a entender lo que es la realidad.